La tabla de frecuencia relativa mostrada abajo muestra estadísticas de un estudio sobre la relación entre la cantidad de tiempo que una persona usa una computadora antes de irse a dormir y la cantidad de tiempo que una persona duerme cada noche. Para el uso de computadora, cada participante fue clasificado como mínimo, moderado o extremo. Así que veamos la tabla de frecuencias mostrada abajo. Esta es la tabla de frecuencias y veamos, hay 3 categorías de tiempo de computadora como nos dijeron. Hay mínimo, moderado y extremo. Esto es antes de que se vayan a dormir o en la noche. Y luego están las 3 categorías de cuánto están durmiendo. 5 o menos horas cada noche, de 5 a 7 horas cada noche o 7 o más horas. Bien. Creo que con eso es suficiente. Ahora veamos lo que quieren que hagamos. Nos dicen, supón que hubo 17 personas en el estudio que fueron usuarios de computadora moderados y dormían entre 5 y 7 horas. Así que, moderados de 5 a 7, esta categoría de aquí, hay 17 personas en esta categoría de aquí y solo para resaltar eso, copié y pegué esta tabla en mi blog de apuntes para que pueda escribir en él. Entonces, este grupo, nos dicen que este grupo de aquí tiene 17 personas. Este grupo de aquí es de 17 personas. Ahora, ¿qué nos están preguntando? Nos están diciendo cuántas personas en este estudio fueron usuarios de computadora extremos y dormían entre 5 y 7 horas, redondea al entero más cercano. Así que extremos y de 5 a 7. Déjame sacar mi cuaderno de apuntes. Están diciendo cuántas personas hay en este recuadro. Entonces, ¿cómo pensamos en esto? Hay 17 personas en este grupo. ¿Cuántas personas hay en este grupo? Bueno, nos dicen que 17 es el 34% de la fila, del total de la fila, por lo que imagino que puedes decir que 17 es el 34.3% de los moderados, de los usuarios de computadora moderados. O puedes decir que 17 es el 30% de la gente que durmió entre 5 y 7 horas cada noche, o puedes decir que 17 es el 10% del total, del número total de personas. Así que solo basémonos en eso. Podemos calcular el número total de personas. Así que el 10%, y déjalo escribo de esta manera, el 10% del total, el 10% del total va a ser igual a 17, o el total solo divide los dos lados entre 10%, es igual a 17 dividido entre 10%, que es lo mismo que 17 entre 0.1, que por supuesto es igual a 170. El total es 170 y nos dicen que los usuarios de computadora extremo representan los usuarios de computadora extremos que duermen entre 5 y 7 horas por noche representan 11.7%. 11.7% del total. Así que la respuesta a la pregunta de cuántas personas son usuarios de computadora extremos que duermen entre 5 y 7 horas por noche es 11.7% de 170. Así que volvamos al ejercicio donde tenemos una calculadora.
Tenemos 11.7%, que es 0.117 por 170 por 170 por 170 es igual a 19.89 y redondeado al entero más cercano serán 20 personas. 20 personas. Y luego nos van a hacer unas preguntas. Dicen, la tabla muestra evidencia de una relación entre ser un usuario de computadora mínimo y dormir 7 horas o más. Veamos la tabla. Una relación entre ser un usuario de computadora mínimo y dormir 7 horas o más. Parece que los usuarios de computadora mínimos, estos son los usuarios de computadora mínimos que duermen 7 o más horas, y hay varias maneras de leer esto. Puedes decir que el 51% de usuarios de computadora mínimos duermen 7 o más horas. Puedes decir que de las personas que duermen 7 o más horas, el 55% son usuarios de computadora mínimos, y esta solo dice que los usuarios de computadora mínimos que duermen 7 o más horas representan 18.3% de toda la gente que fue encuestada. Así que veamos las opciones. Y de hecho, antes de ver las opciones, veamos si hay una relación. Parece que sí. Si ves a los usuarios de computadora mínimos, parece como si un pequeño porcentaje, solo 16%, duermen menos de 5 horas y un mayor porcentaje duerme entre 5 y 7 horas y el 51%, el mayor porcentaje, duerme 7 o más, por lo que parece que para usuarios de computadora mínimos, parece que la distribución, parece que los usuarios mínimos duermen más. Y por ejemplo, si ves a los usuarios de computadora extremos, es la tendencia opuesta. El 47% duerme 5 o menos horas por noche, el 33% duerme entre 5 y 7 horas y solo el 19% duerme 7 o más. Y parece que los usuarios moderados están en un lugar entre los dos. Así que solo viendo esto, solo viendo cada una de estas filas, parece que hay una tendencia que muestra que si usas menos la computadora, es más probable que duermas más. Y de igual manera, si usas más la computadora, es más probable que duermas menos. Otra manera de pensar en esto es cuando ves a la gente que duerme 7 o más horas, la mayoría de ellos son usuarios de computadora mínimos. Hay 3 categorías. El 55% son los usuarios de computadora mínimos y duermen 7 o más horas, y ves que los usuarios de computadora extremos en esta categoría solo representan el 20%, por lo que parece que sí hay una relación entre el uso de computadora mínimo y dormir 7 o más horas. Pero veamos las opciones que nos dan. La tabla muestra evidencia de una relación entre ser un usuario de computadora mínimo y dormir 7 horas o más. Sí, porque 35.1% de la gente son usuarios de computadora extremos y 29.1% de la gente son usuarios de computadora moderados. Estoy de acuerdo con el sí, pero esto no lo sustenta adecuadamente. Esto solo nos está dando datos al azar de los porcentajes de los usuarios de computadora extremos y de los moderados. ¿No? Bueno, les explico por qué estoy de acuerdo con el sí. Se ve que sí hay una tendencia, y ni siquiera creo en esto, en que los porcentajes totales de las columnas son esencialmente iguales. Vemos que el total en las columnas, los porcentajes totales de las columnas no son iguales para la gente que duerme 7 horas o más. Vemos esto aquí, 55, 25, 20, así que tampoco me iría por esa. Sí, porque el 51% de los usuarios de computadora mínimos duermen 7 o más horas y solo el 33% de todos los usuarios de computadora duermen 7 o más horas. Sí, esa se escucha bastante bien.
51% de los usuarios de computadora mínimos duermen 7 o más horas y solo el 33% de todos los usuarios de computadora duermen 7 o más horas. Esa parece una muy buena explicación, así que la seleccionaré, pero veamos todas las demás. No. Bueno, ya mencioné que creo que es sí, porque el porcentaje total de usuarios de computadora extremos que duermen entre 5 y 7 horas es igual que el porcentaje total de los usuarios de computadora moderados que duermen entre 5 y 7 horas. Bueno, esta realmente no toca el punto que estamos buscando. Sí, porque el 55% de la gente que duerme 7 o más horas son usuarios de computadora mínimos y solo 35.8% de toda la gente son usuarios de computadora mínimos. También estoy de acuerdo con esta. Esto tiene múltiples respuestas, así que puedo seleccionar esa también. Aquí vemos al porcentaje de usuarios de computadora mínimos que duermen 7 o más horas y vemos que ese porcentaje es más grande que el del total de la población. En esta otra estamos viendo a la gente que duerme 7 o más horas y decimos, bueno, el 55% de ellos son usuarios de computadora mínimos, aunque solo el 36% de toda la gente sean usuarios de computadora mínimos. Yo estoy de acuerdo con ambas, por lo que comprobemos nuestra respuesta y la tuvimos bien.